Vamos, buenas tardes. Se murió, amigo. Hoy sí, sí, es parte de la tecnología. Hoy sí, bueno, buenas tardes. Hoy sí, ya nos escuchamos. Eh, pues comenzamos con la gestión de riesgo. Les decía, tenemos los, primero el concepto básico, ¿verdad? Que es el contexto. Pues contexto es todos los factores externos e internos que intervienen en una organización que le ayudan a alcanzar sus objetivos o que le perjudican. Si le ayudan, vamos a hablar de unos factores positivos y si eh, pues le perjudican, vamos a hablar de riesgo, ¿verdad? Esos factores al final, los positivos se vuelven oportunidades y los negativos se convierten en riesgo. Y van a haber tanto esos factores de contexto internos como externos, ¿verdad? A nivel de externos, yendo de afuera hacia adentro, vamos a hablar de los factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos, ambientales y legales. Y si hablamos de ese contexto interno, pues vamos a hablar de esos factores que podemos hablar de las 7 M's, ¿verdad? Materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, maquinarias, medio ambiente, mediciones,
¿verdad? Y el gerenciamiento, el management. Eh, Importante entonces, cuando hablamos de estos riesgos y oportunidades, ¿verdad? Eh, También, ¿quiénes son esas partes interesadas? Eh, y el concepto es claro, dice que es una persona u organización que puede afectarse o sentirse afectada por cualquiera de esas decisiones que tome la organización. Entonces, pues todos de alguna manera, ya sea manera interna o externa, somos una parte interesada. El concepto de riesgo, riesgo pues es el efecto de la incertidumbre. Como mirábamos, hay riesgos positivos que son oportunidades y hay riesgos negativos que lo vamos a entender así, ¿verdad? Como riesgos únicamente. Eh, También, pues sí, la idea de la presentación es poder compartírselas al final de esta, ¿sí? Va a haber un link ahí, donde cual van a poder bajar o se van a mandar vía internet. En la página de Lila que está, me avisa, ¿sí? Entonces ahí lo van a poder descargar, no hay ningún problema. En cuanto a entonces la gestión de riesgo, que es otro de los conceptos, pues es definir principios, un marco de referencia y él o los procesos para hacer esta gestión de riesgo. Por supuesto que entonces, ¿qué es gestionar los riesgos? Recuérdense que la palabra gestión significa dirección y control. Entonces, cuando hablamos de esa gestión de riesgos, vamos a tener a, esos riesgos dirigidos y controlados, ¿verdad? Eh, no es solamente de identificar el riesgo, sino también de poder resolver positiva o negativamente respecto a lo que yo pudiera necesitar respecto a ese riesgo. ¿Sí? Y el concepto de crisis es un cambio profundo, ¿verdad? Que se genera y de consecuencias eh, en un proceso o una situación y que todo el mundo lo percibe. Y entonces, cuando pensábamos en esto de los riesgos y oportunidades para Guatemala, de esta gestión de riesgos que tenemos, pues pensamos básico, ¿verdad? Ahorita estamos metidos con el tema del coronavirus, ¿sí? Eh, pues igual está la siguiente, ¿verdad? Los riesgos pueden ser oportunidades, tenerlos bien claro en esto, y también pueden ser amenazas. Y es así como nosotros deberíamos ir pensando hoy, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cada uno de esos riesgos, ¿verdad? Recuérdense que aquí el coronavirus, alguien puede decir, mire, qué gran riesgo estoy metido, es complicadísimo, es una amenaza, ¿verdad? Que yo tengo, pues depende del giro de negocio, pues. Si es una línea aérea, déjenme decirles que sí. Pero si ustedes les preguntan a quienes están fabricando el alcohol, no, hombre, es una oportunidad fantástica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque eh, se les dispararon las ventas al 1000%, ¿verdad? Entonces hay que entender que cada uno de esos es distinto, ¿sí? Dentro de los riesgos, ¿verdad? Hay distintas normas a tener en cuenta y distintas formas de ver cómo voy a atacar yo los riesgos, ¿verdad? Yo puedo hablar de un riesgo estratégico, puedo hablar de un riesgo de proceso, puedo hablar del riesgo de la operación, ¿sí? Voy de un externo hacia un interno, ¿verdad? La ISO 31000 salió la versión en el 2018, la última versión, había una versión 2009, pero en esta última ya habla sobre estos conceptos del texto y otras cosas, ¿verdad? A ir considerando para los sistemas de gestión en la actualidad. Esta norma, hoy por hoy, pues sirve mucho a las organizaciones porque están dándose cuenta de que no contemplaron ese riesgo estratégico que les podía afectar, ¿verdad? Nadie creyó, mire el coronavirus, eso es allá de los chinos y por allá pasaron complicada su Navidad, pero nunca se imaginaron, ni nos imaginamos, yo menos tampoco, ¿verdad? De que iba a tirar hacia acá. En tema de riesgo de proceso, pues hay distintas metodologías. Esta norma, la 31010 también, dentro de las metodologías, pues las normas se van revisando cada 7 años. Técnicamente esta norma ya está en el mercado, la 31010. Y también podemos entender que hay riesgos de operación, ¿verdad?
Y en riesgos de operación, pues sí, definitivamente pueden haber riesgos en cada uno de los procedimientos. Dentro de los riesgos estratégicos, ¿verdad? Pues claro, las 4 etapas de la ISO eh, de riesgos, ¿verdad? La 31.000. Primero identificarlo, después analizarlo, después establecer puntos de control y por último planificar las acciones de mejora. Estos riesgos estratégicos, entonces, ¿verdad? Recuérdense que vamos a tener en cuenta todos esos riesgos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. ¿Cómo poder identificar los riesgos? Aquí está esta pequeña grafiquita. Considerar la empresa como ese cuadro amarillo con un contexto interno, ¿verdad? En el cual están, pues, aquellas 7 M's, y en un contexto externo en el cual está el PESTAL y de repente que por ahí algunas más que pudiéramos considerar. Y ahí vemos el ataque del COVID-19, ¿verdad? Que en algunas se queda en el contexto externo y en algunas va el contexto interno que logra pegar a las empresas hasta el corazoncito, ¿verdad? En el contexto externo, pues pudiéramos decir, nos tienen por ahí limitados en movimientos y en cosas, pero si ya entramos al contexto interno, ¿sí? Que cierre un negocio, un restaurante porque no tiene servicio a domicilio, ¿verdad? Prácticamente está en cero, ¿verdad? El que vendía hace 2 semanas y ahora no vende nada, sí, ¿verdad? Entonces sí, en algunas este COVID nos llega tanto externo como interno. Entonces vamos a ir viendo y conforme a los riesgos externos hoy. ¿Sí? Esos riesgos externos hoy, ¿sí? La crisis no impacta a, todo por igual, a todos por igual. Eso es bien cierto. ¿Sí? En tema político, por ejemplo, ¿sí? Acá en Guatemala se hizo ya la ampliación de un presupuesto por el estado de emergencia, se paga el seguro social, se va a dar un subsidio económico a personas de escasos recursos. Eh, Tema político también, el aislamiento, ¿verdad? La mínima movilidad. Esta Semana Santa la vamos a pasar en casita, al menos dentro de nuestros distintos departamentos. Eso de alguna manera genera una inestabilidad. ¿Sí? Si bien es cierto, por ahí está el mensaje del presidente casi a diario, ¿verdad? Que aquí estamos para ir solventando, estamos para ir ayudando, pero hoy justamente, bueno, anoche salió de las noticias de ayer, el departamento ahí en Chimaltenango, ¿sí? Patzum, ese municipio de X cantidad de personas, el cual está prohibido salir a la calle. Esa movilidad, eso es completamente difícil, ¿verdad? Ojalá que con esta decisión de darles recursos a las personas no se vaya a volver el problema acá, como pasó en El Salvador, ¿verdad? En algún momento, cuando deciden que van a dar los $300, creo que era lo que iban a dar, sale toda la gente a las calles, ¿sí? Y bueno, entonces, eh, eso, lejos de disminuir, ha aumentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas guardaron la mínima distancia, se mezclaron todas con todas y el número ha ido incrementando, ¿verdad? De personas contagiadas. En Honduras, por ejemplo, el tema también político, ¿verdad? Considerando es, pues, la inestabilidad, ¿verdad? Ahí no hay alimentos, está prohibido salir, ¿sí? Y entonces casi que le dijeron a las personas, mire, sábado y domingo de la semana pasada, vayan y compren lo que van a necesitar porque no va a salir nadie, ¿sí? Aquí en Guatemala todavía salimos las personas, ¿sí? A comprar cosas, pero allí está prácticamente detenido, ¿verdad? En Honduras, que son las realidades distintas que vivimos en cada uno de los, pero son problemas al final políticos. Otro de los temas es el tema económico. Miren, nosotros el día viernes en la tarde tuvimos una reunión con el resto de INLAC de América Latina.
Y uno de los puntos que platicábamos, tenemos dentro de estos, pues, de algunas personas que su residencia es fuera de América, ¿verdad? Una persona de Austria y una persona de España. Y nos decían, miren, y la problemática más grande, a hoy ya llevan 67 o 68 días, ¿sí? Porque eso fue viernes. La gente en España, dice, llevamos 65, era para el viernes, 65 días. Y uno de los problemas más grandes que visualizamos nosotros es el tema económico. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos, dice, les va a ser difícil que alguien decida comprar un vehículo. Entonces, ¿quién quiere comprar un vehículo? No, hombre, primero va la comida, o primero va la salud, después va la comida, y después a pagar las deudas que las personas pudieran tener en el mundo. Entonces, ellos ven una inestabilidad para ellos como productores de vehículos que les va a pegar. Nosotros, ¿cómo lo vemos acá? ¿Sí? Miren, Estados Unidos está peor que nosotros en tema de contagios. ¿Ustedes creen que los parientes que puedan mandar remesas económicas las van a mandar al país? Yo no lo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos están preocupados de lo de ellos, ¿sí? Otro tema también a tener en cuenta es el tema de turismo, ¿verdad? ¿Cuánto significa para Guatemala todo el turismo de la Antigua, de Tikal, de las playas y en cada uno de los países de Centroamérica, pues nos está pegando ese tema también económico, ¿verdad? Porque no hay venta, ¿sí? Y también, por supuesto, el tema económico para las empresas, ¿verdad? Que hay una pérdida de empleos, que algunas van a cerrar o que se logra hacer un convenio de suspensión, más no de sustitución de personas. La venta de apartamentos que ha estado tan de moda en Guatemala, eso, déjenme decirles que, que no, ¿verdad? En este momento no, ¿verdad? ¿Quién quiere comprar un apartamento y endeudarse? Y a saber si vamos a seguir vivos, ¿verdad? O sea, es complejo, el tema es bastante complejo. Entonces, el tema de construcción, las fábricas de productos no esenciales, ¿verdad? ¿Sí? Y no es esencial el cemento, ¿verdad? Entonces no está produciendo la cementera, pues, ¿verdad? Y habría que ver qué sí es y qué no es esencial. Entonces, las empresas a la hora de cerrar van a afectar desproporcionalmente mucho más a los niños y a las familias pobres y de bajos ingresos. Y eso, ¿saben cómo se puede convertir? En algo que se llama estallido social. Sí, ese es un riesgo que tenemos hoy en día, de que por esa pérdida de poder adquisitivo se acaba el soporte y el apoyo del gobierno y ya no tengo trabajo y eso puede ser un problema social. Dejemos por ahí el económico, pasemos en este problema social que platicaba hace un momento. No es lo mismo, ¿sí? Porque dentro de lo social, los guatemaltecos somos bastante coloquiales, también en El Salvador, ¿verdad? Hacemos chiste y sí, que alegre, que esto, que lo otro. Fíjense que empieza a fallecer personas y ahí se acaban los chistes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien se enferme a que alguien fallezca, ¿sí? Y entonces las condiciones son bien distintas, ¿sí? Las condiciones son bien distintas. Entonces, miren, el tema social. Mire, algunos tendremos un lugar donde dormir, tenemos un patio, tenemos una sala, tenemos internet, tenemos un montón de cosas que podemos eh, tener accesible, nos ponemos a ver Netflix o N cosas, ¿verdad? Es distinto, ¿verdad? Podemos ir a comprar algo, tenemos una refrigeradora llena, tenemos tecnología, N, ¿verdad? Pero si pensamos en una persona que vive en un cuarto o en dos cuartos, ¿sí? Y yo les diría para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Que pensamos vamos por allá por el puente del Incienso, a ver cómo es allá el Gallito y miramos una serie de casitas de lámina, de techo lámina, con un par de ventanas, y eso es una, y ahí está vivida una familia, y no puede salir, ¿sí? Bueno, el que puede, todavía, ¿sí? Pero que en algún momento le puedan decir, mire, usted no va a salir
Entonces, esas personas, ¿sí? Y si a eso le sumamos de que es gente que trabaja vendiendo en la calle, eh, chupetes, mm, helados, cualquier cosa, periódicos, y que ya no hay circulación. Entonces, sí, el riesgo de salud, ¿verdad? El riesgo social, también psicosocial, les afecta, ¿verdad? Todas las personas de escasos recursos les pega mucho más que. Entonces, sí, definitivamente, ¿verdad? Al reducirse esos espacios de movilidad, en algún momento, ¿verdad? Zonas donde hay agua o muy poca agua o en algunas no hay agua, el tema de higiene y seguridad, cuidado personal, va a ser bien difícil, esos riesgos. Y hoy por hoy existe. En riesgos psicosociales, miren, eh, las familias se pierden, ¿sí? Las personas estando en un encierro en su casa genera ansiedad, genera frustración, genera ira, genera una baja autoestima, genera soledad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues si yo vivo solo, ¿sí? Y ahí tal vez tengo una mascota, es lo único que me acompaña, si alguien me dice, son solteros, ¿verdad? Pasa así. Hombre, ¿qué hago? ¿Sí? No lo puedo sacar. Y si saco con horas controladas, ¿y qué más puedo hacer aquí en la casa? ¿Cómo juego? ¿Cómo me entretengo? ¿Sí? Me meto a internet, bueno, si tengo internet, ¿verdad? Pero, ¿y si la persona no tiene esos recursos? Si no tiene transporte para ir a visitar a alguien, no tiene la cercanía de un pariente, de un amigo, o de una amiga, o un novio, novia, esposo, o esposa, eh, depende mucho si tiene o no recursos, ¿verdad? Eh, las redes sociales, diría alguien, ¿verdad? Eso puede ayudar. Sí, si tiene los recursos, sí. Ahora, si no tiene los recursos, ¿en qué se entretiene? ¿Cómo pasa el día? ¿Qué hace un su libro? ¿Verdad? O sea, entonces, si nosotros hablamos en el tema de la jerarquía de Maslow, ¿sí? Recuérdense que depende mucho de dónde esté la persona dentro de esa jerarquía, ¿sí? Ahorita estamos enfocados en lo básico, a la base de la pirámide, necesidades físicas, nada más, comida, ¿sí? Vestido, nada más, lo básico, ¿verdad? Pero sí, depende en dónde esté cada quien en la pirámide, pero aún así, aunque pudiera estar en la parte top, arriba, con reconocimiento, con una autoestima buena, con éxito, con respeto, eh, pues va a tener esta plataforma, ¿verdad? Va a tener internet, va a tener Netflix y va a tener un montón de cosas más. Pero, ¿y si la persona no tiene esos recursos? Entonces, es importante darse cuenta de esto, ¿verdad? Insisto, para alguien puede ser una crisis y para alguien puede ser una gran oportunidad, ¿verdad? Alguna gente va a pensar en negocios, ¿verdad? Y deberíamos pensar todos en negocios, en innovación de la empresa, ver un nuevo futuro, ¿verdad? Todo eso va a cambiar, van a haber nuevos paradigmas, ¿sí? Ahora, recuérdense que en la medida en que la gente es más joven, ¿sí? Han visto únicamente que funciona así y deciden consumir y deciden comprar. Y si no están generando, pueden llegar a endeudarse, ¿sí? Ahora, toda la gente de un trabajo informal, ¿cuál es su futuro? Bueno, ahí queda bastante ahí por pensar en tema psicosocial, ¿verdad? Ese distanciamiento que puede. El riesgo tecnológico, pues bueno, sí, miren, aquí nos damos cuenta, nosotros hacíamos como una revisión hace unos días, ¿verdad? Pues las personas que más calificadas con un nivel académico, como todos los que estamos conectados aquí, pues sí, vamos a tener trabajos que podemos hacer de casa, el home office, ¿verdad? Podemos ver educación, podemos eh, capacitarnos, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de trabajos calificados, estamos bien. Pero
Y la gente que es poco calificada, un conductor, un repartidor, ¿verdad? Alguien que limpie, alguien como parte de la cadena de suministros, algunos trabajadores minoristas o alguien que trabaja en el tema agrícola. El riesgo tecnológico les pega durísimo, ¿verdad? Y si a eso le suman el riesgo de educación, se vuelve realmente un tema de riesgo económico. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ese tema de educativo, ¿verdad? También pega y pega bastante. ¿Por qué? Porque la gente que tiene recursos le va a decir, no, mire, conéctese, métase a la plataforma, baje tal información, súbala por tal lado y estudie. Perfecto. Pero las personas de escasos recursos, pues bueno, sí, ahora pues ya hay un programa ahí que están haciendo diario, creo, en tema de televisión. Perfecto, ¿sí? Pero, y las personas que están en el interior de la República, ¿sí? Ellos, ¿qué pasa con ellos? ¿Verdad? Para ellos la tecnología y la educación es tema aparte, ¿verdad? Primero porque no tienen cómo conectarse y segundo porque ¿dónde están sus maestros? Guardados, ¿verdad? ¿Por qué? No sé. Es, esa es nuestra realidad. En el tema ambiental, pues sí, tenemos que darnos cuenta que la naturaleza, cualquiera puede decir, miren qué bueno que haya pasado todo esto, mire cómo se han limpiado los ríos, mire que ahora se escuchan más pájaros, mire en otros países hasta los animales circulan en las ciudades, ¿verdad? Pero y estamos en Guatemala, estamos en El Salvador, estamos en Honduras, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vivimos el verano en nuestra casa? ¿Sí? Claro, si yo vivo en un condominio o si yo vivo en una colonia, pues voy a tener jardín o voy a poder salir. Eso es un impacto. Pero si pienso en el Juan Pueblo que les decía, el que está bajo un techo de lámina, sin salir ni a caminar ni a la puerta, sin el recurso de agua, ¿sí? Bueno, seguro que ese riesgo ambiental le pega y le pega duro. Ahora, ¿cómo nos va a ir? Mire, ya ahorita ya se va destapando la olla, ya mucho cuento, ¿verdad? Cuando hablábamos con esta persona de España, nos decía, mira, nosotros llevamos 65 días, de los cuales llevo mes y medio de estar confinado, ¿sí? Y, y bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estar ahí metido en una casa? Dice, mire, pues yo he visto negocios, me dice, y ojo, ¿verdad? Porque de repente alguno de ustedes le decide por volverse emprendedor. Me decía, mira, a mí me llevan el pan a la casa, me llevan la carne a la casa, las verduras a la casa. Y esas personas son las que pueden circular, nadie más. Nadie puede salir a comprar. Entonces, eh, aquí todavía no estamos en eso, pero es el siguiente paso. Miren, nosotros llevamos 20 y algo de días, 23, 24 días de, de, de estar en esto. O sea, vamos ni siquiera a la mitad de los españoles, ¿sí? Quizá vamos a una tercera parte, más o menos, un poquito más de esa tercera parte. ¿Qué nos viene? Pues nos viene todo eso que él está contando, que nadie se puede mover, que toda la gente preocupada por la economía. Alguna gente de España nos decía, miren, creemos que tal vez para Navidad empezamos todavía va a ser una Navidad en pérdida, ¿verdad? Para Navidad, imagínense eso, ¿verdad? ¿Y cómo estamos nosotros? Tampoco es asustarlos, simple y sencillamente hay que tener oídos, ¿verdad? En temas que nos van. En temas de bioseguridad, bueno, ¿hasta dónde? ¿Verdad? Vamos a entrarle al tema de inocuidad, ¿sí? Va a ser un tema que vamos a tocar en unas par de semanas, quizá, vamos a estar hablando sobre esos riesgos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque los alimentos es lo primario, ¿sí? Y entonces, esas reglas de manipulación de alimentos, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Esa inocuidad, ¿cómo va a ser ese control de esa cadena alimentaria? ¿Sí? Ahora, ojo, porque estamos asumiendo que no nos va a faltar la comida, o por lo menos las verduras y frutas, de lo cual somos bastante productores en Centroamérica, pero
El punto es que, ¿y qué pasa si escasea la comida? ¿Sí? Si escasea la comida, ajeno a que no tenemos, ¿verdad? Va a ser un problema económico, porque de nada va a servir tener, mire, tenemos verduras a buen precio, sí, pero nadie tiene el poder económico para, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué reglas va a haber para exportar? Sería la pregunta a hacer. ¿Cuántas normativas más nos van a pedir ahora? ¿Sí? Para productos básicos. Sí, mire, tenemos aguacates, tenemos fruta para exportar, pero ¿sabe qué? Quiero que me asegure que no me va a venir a contaminar con otra cosa. El riesgo legal, para ir cerrando en esto, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuántos contagiados? ¿Sí? Y miren, Honduras nadie circula. Y yo uso Honduras como parámetro porque me toca viajar bastante a Honduras. Hace unos momentos estaba conectado con estas personas que están trabajando cada quien en su casa, ¿sí? Con plataformas y, y ahí está el ejército en las calles, ¿sí? Y están volando, sobrevolando helicópteros para que nadie se escape, porque en todos lados se escapa la gente, ¿verdad? Pero tener en cuenta eso, ¿verdad? Ese encierro total es como un paso inminente. Ya hoy fue declarado en Guatemala que estamos ya en fase 3. Entonces, esa fase 3, ¿qué va a implicar? ¿Verdad? Pues ya ir cerrando departamentos y la siguiente es cada departamento cerrado, que ya no se pueda mover. Entonces, las operaciones en el tema gasolina está entre el 30 y 40% acá en el país. ¿Por qué? Porque nadie sale, nadie se mueve. ¿Sí? Ahora, para algunas empresas, como les decía, ¿verdad? El caso de hoteles, ¿verdad? Están casi a cero, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde nos baja todo esto? Al mínimo, ¿verdad? A conseguir alimentos para sobrevivir, a tener una vivienda eh, donde resguardarnos. Y de ahí todo lo demás va a venir, ¿verdad? ¿Sí? Ese cumplimiento legal, entonces, pues sí, está negociándose está negociándose el que la deuda se, la deuda se condone a 3 meses, a 6 meses, pero de que se va a seguir. Vamos a hablar entonces ahora de riesgos internos, ¿sí? Muy bien, en riesgos internos, pues bueno, en algún momento falta de insumos y altos costos de materia prima, ¿sí? Yo he conocido algunas empresas que traen importadas cosas de China y de momento no se puede traer absolutamente nada, ¿sí? Eh, Materias primas en algún momento, pues van a seguir llegando. Ahora, ¿a qué precio? Va a ser la pregunta, ¿sí? Y en cuanto a mano de obra, pues sí, se está trabajando con un bajo rendimiento de 8 de la mañana, más o menos, que funciona. Tal vez algunas entren un poco más temprano, pues hasta las 2 de la tarde. Eh, para todas las personas a nivel operativo, piensan en cualquier momento, ¿verdad? Un despido, una suspensión de contrato. ¿Cuánta gente ya no puede llegar a su trabajo? Así, a mí me contaba un empresario y dice, mira, yo tengo gente que vive lejos y se va a pie porque no hay transporte acá en Guatemala, ¿sí? Y se va a pie y irse a pie significa 3 horas y media, 4 horas, pero esa gente trata de estar a las 8 para ganarse su mediodía, irse a las 12 y tratar de estar antes de las 4 de la tarde en su casa, trabajar 4 horas y para eso tienen que salir de madrugada. Entonces, eso se da, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto ausentismo hay? ¿Verdad? ¿Cuánta gente se va a enfermar de hacer esto? Recuérdense que ahorita estamos en una época relativamente tranquila de verano, pero igual ya va a venir la lluvia. En un mes y medio ya estamos metidos en tema de lluvia, ¿verdad? ¿Cuánta de esta gente, sí, va a salir a la calle otra vez? ¿O cuántos de ellos, mire, ya tengo un enfermo, lo voy a cuidar? O de repente de andar en la calle me voy a enfermar. Entonces sí se genera
un riesgo interno dentro de la empresa que genera en general, ¿verdad? Un bajo rendimiento. En cuanto a los métodos, ¿verdad? Bueno, toca cambiar, ¿verdad? Un servicio no personalizado, ¿verdad? El cliente va a tener la interacción con un computador, ¿sí? Y quien le responda rápido, pues por ahí va a ir el negocio, ¿sí? O esa solución de problemas, ¿verdad? De una manera rápida, por internet. Y pues también hay que considerar, ¿verdad? Que el cliente, ¿verdad? Pasa a ser un número, una persona que se comunicó, una persona que se conectó, a saber quién es, ni dónde, ni cuándo, pero bueno, si el servicio funciona, el servicio está bien, ¿verdad? Entonces, esto va a cambiar la manera de hacerlo, ¿sí? Cambio de proceso, ¿verdad? Por tiempo indefinido. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Sí? Nosotros, para bien, les contamos, vamos a tener ya cursos en línea que vamos a estar ofreciendo con el debido tiempo, mientras no podamos hacerlos presencialmente, ¿verdad? Las restricciones de horario van a seguir, o sea, en eso estamos, como hoy en día. Si pasamos al tema de maquinarias, ¿verdad? Bueno, no hay repuesto. Dificultad para importar algo, ¿sí? Llevar un vehículo y no hay algún repuesto, traerlo a Estados Unidos. No, eso no es prioritario, ¿verdad? Entonces, sí, en algún momento las maquinarias también nos puede llevar o nos puede implicar paro, ¿sí? El ambiente laboral, sí, miren, esa incertidumbre, ¿sí? Genera un mal clima laboral. Esa incertidumbre en algún momento puede significar, me van a volar la cabeza. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Eso afecta internamente. En cuanto a mediciones, ¿verdad? Sí, miren, a mí me tocó hace un no, una semana y pico, me tocó con una, en un curso que ya lo di virtual, una persona por parte de la universidad, una persona no se pudo conectar, no le conectaba el micrófono, sí le conectaba no sé qué, se le iba la señal, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tenía que hacer una presentación que no pudo mandar. ¿Qué toca? Ah, no, usted perdió. No, hay que ser tolerante. Le digo, mire, si no aquí, mándemela por correo electrónico, yo la voy a revisar. No se preocupe por eso, aprenda, le digo, porque aquí todos estamos aprendiendo a usar toda esta tecnología, si no, vean el control de- del semáforo, del micrófono, cuando empezamos, ¿verdad? Que no se escuchaba, ¿sí? Pero, pues hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Hay que tener esa tolerancia, ¿sí? Y también, obvio, ¿verdad? ¿Cómo voy a obtener resultados si no tengo gente en línea, ¿verdad? O sea, la comunicación entre jefes y operarios no va a ser igual, ¿verdad? La obtención de resultados no va a ser igual como un proceso que está trabajando parcialmente. Entonces, pero así como hay cosas negativas, hay oportunidades, ¿sí? Y yo quiero dejarles el mensaje positivo que hay buenas oportunidades, ¿sí? A nivel político, ¿verdad? Oportunidad política. Bueno, el gobierno, con todo y que es nuevo, ¿sí? Ha generado credibilidad. Ha tomado las decisiones, aunque no mucho nos gusten a todos, pero decisiones que les hace ganar credibilidad. Se ha minimizado el contagio, ¿sí? Realmente, pues, ha seguido trabajando en eso. De todas formas, hablar de 70 personas hasta el día de hoy en la tarde, a ver si no ha subido ese número porque no lo he chequeado, pues es apuntarle a eso, ¿verdad? Es una oportunidad. También la iniciativa privada también se ve por ahí la solidaridad, ¿sí? De la iniciativa privada, pues dando soporte, ¿verdad? Aportes económicos para un montón de cosas. También, ¿verdad? La oportunidad que ha generado políticamente de los pagos de deudas por partes, ¿verdad? Disminuir esa capacidad económica, poder decir, bueno, pague, pero no con exigencias, sino lo que usted pueda ir pagando, ¿verdad? Pues eso da como una buena oportunidad política. En el tema económico, miren, hay bastante porque hay que identificar cuáles son las necesidades de ese. Sí, hay que ver eso con un nuevo enfoque.
¿A qué le apuntaría yo? Yo le apuntaría a exportar frutas, a exportar verduras, eh, a vender a costo a nivel nacional para ser solidario y vender a precio en dólar, ¿verdad? Para generar recursos para esas personas que trabajan la tierra y poder recuperar por ahí la economía. Hay un programa de pymes que ya lanzó el gobierno, pues bueno, que eso ayuda a las empresas pequeñas a levantar. El turismo local, miren, yo tuve la oportunidad de apoyar por Satur en El Salvador y déjenme decirles que aquí Guatemala está bien dormidito en ese tema de turismo, ¿sí? Cómo se manejan las ferias por distintas regiones en San Salvador, eso es buenísimo, ¿verdad? En todo, no en San Salvador, en todo El Salvador, cómo se manejan estas ferias y entonces cómo se promueve ese turismo local, que es el que nos va a tocar trabajar también en este tema, ¿verdad? Para fortalecer al turismo, ese sector. También como oportunidad económica, ser solidario con el microempresario, ¿verdad? Consumir el producto local para que se reactive y esos productores locales de lo que quieran, de dulces de la antigua o de cualquier otro tipo de productos, ¿verdad? Que sientan que pueden salir adelante. El día de hoy, le decía a mi esposa, mira, bueno, hay que ir a comprar cosas al supermercado, pero mira, vi un señor que pone una venta de verduras, perdón, de verduras y de frutas, por donde nosotros vivimos, y mira, comprale a ese señor, le digo, ese señor no es un supermercado, ¿sí? Aunque no va a ser la calidad de un supermercado, pero ese señor también necesita vivir, ¿verdad? Entonces ahí empieza uno como a ser solidario con el tema, consumiendo un producto local y productores locales. También, ¿verdad? En algún momento, ¿qué haría yo en el tema de beneficio económico, oportunidad económica? Bueno, todo aquel empresario, ¿verdad? Que ayude eh, al prójimo, ¿verdad? O sea, beneficiarle con, con el pago de menor carga tributaria en un mayor tiempo, ¿verdad? O que estos empresarios que pudieran ayudar en el tema de educación, ¿verdad? Dotando de computadoras a las escuelas y ese tipo de cosas, pues, eh, beneficiarlos en algo, que sea un ganar-ganar. En tema de oportunidad social, pues bueno, miren, toca hacer una reestructuración. Se ha peleado tanto por hacer un trabajo por horas o un trabajo parcial, pues creo que ya va siendo hora de que sí se apruebe esto, ¿verdad? Que una persona no se esclavice con una empresa, ¿sí? Que una persona pueda trabajar, pueda tener la posibilidad de tener dos o más trabajos trabajando por horas en algún momento. Eso creo que es importante, porque muchas veces le dicen, no, mire, usted es empleado de confianza, entonces eh, usted quédese aquí trabajando porque usted es empleado de confianza y entonces ese empleado de confianza trabaja 10, 12 horas. ¿Por qué? Porque a usted se le paga más, porque usted es el jefe y eso tampoco es legal, ¿verdad? Exceder los horarios de trabajo, ¿verdad? O sea, ahí tocará muy bien apretar el cinturón en eso. Suspender a los trabajadores, ¿verdad? Sin que se pierdan el trabajo y sus prestaciones, creo que eso es como bueno, ¿verdad? Eh, y pues bueno, ¿verdad? Por ahí dejaría el tema social. Si hablamos de oportunidad tecnológica, bueno, apoyo para pequeña y mediana empresa que invierta en tecnología. ¿Por qué? Porque usted puede vender sus servicios en línea, porque usted puede tener una plataforma, porque usted puede hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Apoyado en tecnología. Facilitarles entonces esos créditos, ¿verdad? Para que pueda tener acceso a esas plataformas y a esos servicios de entrega a domicilio que será el futuro. Esas plataformas gratuitas, ¿verdad? Es una oportunidad que tenemos reunirnos acá por Zoom y bueno, ya conforme esto pase, pues, o siga en la misma sintonía, tener cursos virtuales, por lo menos así lo consideramos nosotros, ¿verdad? Y otro tipo de servicios de ventas en línea. Eh, Tener una mejor red de telecomunicaciones, ¿verdad? Ya que no se pague tanto por el Internet, porque eso ya se está volviendo un tema social
comercial, ¿verdad? El uso de Internet. Entonces, pues ahí tendríamos esa oportunidad tecnológica, en invertir en tecnología. En tema de oportunidades ambientales, bueno, miren, bien simple, una zona libre, ¿verdad? Una zona libre de comercio de frutas y verduras en zonas fronterizas, ¿sí? Miren, ahí se acabó el contrabando, ¿verdad? Aquí en Guatemala protesta mucho por el contrabando. Miren, abra esas zonas libres cerca de las fronteras, ¿sí? Con El Salvador, con México, con Honduras, con Belice. Y entonces eso va a beneficiar a la gente de escasos recursos. Punto. ¿Sí? Tratar de aprovechar nuestro clima, ¿sí? Sería una oportunidad ambiental. ¿Sí? Nosotros somos bastante agricultores acá en Guatemala, entonces, ¿cómo hacer más productiva nuestra tierra? ¿Cómo poder industrializar un poquito nuestros cultivos? ¿Sí? Ya no es vender azúcar a granel, sino azúcar eh, especializada, azúcar blanca de distintos tipos de blanco, no genérica, ¿verdad? ¿Cómo poder procesar piña, por ejemplo? ¿Sí? Yo me recuerdo que por allá por los años 90, ¿sí? Eh, estuve yo en San José, Costa Rica, y por ahí, muy cercano a San José, hay una planta de procesadora de piña, ¿sí? Y nosotros en Guatemala no tenemos eso. Y somos productores de piña, déjenme decirle, con respeto a los hermanos costarricenses, muchísimo mejor sabor, ¿sí? Pero, entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso. Tenemos que ir pensando en tecnificar un poco más nuestras verduras, ¿sí? No, no solamente eso, sino podemos dar un valor agregado, ¿sí? Podemos vender enlatados, hagamos. Eso es con más inocuidad, si quisiéramos verlo así, con un poco más de valor agregado y con un mejor. Oportunidades legales, sí, definir mejores leyes, ¿verdad? En cuanto al trabajo horario, eso es una oportunidad que tenemos. Quien quiere trabajar 2 horas, 3 horas, 6 horas, se paga tanto la hora, el mínimo, y alguien habrá que pague más, y alguien querrá trabajar de madrugada, y alguien querrá dormir en la mañana, ¿verdad? O sea, como quieran. Y entonces, al final, ¿verdad? Respetar los horarios de trabajo de 8 horas, creo que eso es importante, ¿sí? 8 horas remuneradas. Ese trabajador de confianza yo lo quitaría del código de trabajo para ya no tener esos horarios extendidos de 12 horas, ¿sí? Que sí o sí, ¿verdad? Para ser parte esencial de la empresa, tiene que quedarse y tiene que eh, cumplir con eso. También una legislación para pymes con sus beneficios fiscales, ¿verdad? Recuérdense que al final las pymes son las que eran una buena cantidad de ingreso para el país. Oportunidades eh, internas, ¿verdad? Dentro de las oportunidades internas, pues, ¿qué nos va a tocar? Reorganizar tareas, ¿sí? Reorganizar el trabajo, reorganizar tareas, eso es parte de esas oportunidades internas. Si fuese el caso, ¿verdad? Pues bueno, trabajar desde casa, ¿sí? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Esa modernización, tener computadoras, tener internet, es algo ya esencial. Descubrir nuevas herramientas, nuevas plataformas para mejorar esa comunicación. Eh, posicionarse en nuevos segmentos de mercado. Sí, nosotros ya con INLAC Guatemala tuvimos la oportunidad de dar unos cursos, un par de cursos en Ecuador, porque nos encontraron vía internet, ¿verdad? Entonces, esas oportunidades están, ¿verdad? Posicionarse en nuevos segmentos de mercado, entrarle en serio, personal especializado en marketing digital, ¿verdad? Eh, capacitar vía al personal vía electrónica, ¿verdad? Más que tener lugares y sitios, pues cada quien se puede conectar a cierta hora o tener plataformas o tener videos para capacitarse. Al final, pues, oportunidad interna, mejorar esos canales de comunicación. Sí, interesantísimo. Yo me reuní como contaba, al inicio de la tarde y todo el día con
bueno, distintos grupos de una organización y con 5, 6, 7 personas. ¿Sí? Y todas estuvimos haciendo un diagnóstico de ISO 9000 de forma electrónica. Entonces, también oportunidades internas, mejorar el control de limpieza y la sanidad de la ¿sí? O sea, de ahora en adelante nos vamos a acostumbrar a usar alcohol, a lavarnos las manos con jabón, bien lavaditas, a tener zapatos distintos. Ojalá que no tengo nada tampoco en contra de los médicos, pero yo he visto médicos que van con su uniforme de médico a comer a McDonald's y ya sea que lleven una enfermedad a McDonald's o al revés, salen de McDonald's y llevan una enfermedad que pudieron haber adquirido ahí, al otro lado, al hospital. Entonces vamos a empezar a respetar los equipos de protección personal, los uniformes, que sí se puede y que no se puede, ¿verdad? O sea, entonces, la gestión de riesgos, pues, de alguna manera, ¿verdad? Hay una situación potencial que vamos a tratar de prevenirlo, ¿sí? De eso se trata la gestión, ¿verdad? Y ese evento que sucede, pues, nos va a llevar a maximizar o a minimizar. Maximizar si es una oportunidad, minimizar si es un riesgo, y voy a tener una consecuencia. Después de esa consecuencia, yo tengo que ver si tengo una barrera que se llama esa transferencia. ¿Cómo voy a lograr transferir o limitar ese riesgo o cómo esa consecuencia, esa transferencia me va a llevar eh, a, a generar algo positivo y de qué manera yo lo voy a trabajar? Entonces, al final, recuérdense que estamos hablando de gestión de riesgo, ¿sí? Y pues esto nos va a generar un resultado, ¿verdad? Que al final debemos asumir. Hay otra norma que no hemos hablado, pero que también es bueno considerarla, que para contarles también, por allá, por 13 más 7, 20, 20 o 21, por ahí vamos a estar haciendo la publicidad de vida. Vamos a tener un webinar con los otros INLAC que les contaba, nos reunimos el viernes para presentar un plan de continuidad de negocio para las empresas de América Latina. Sí, es un esfuerzo hecho desde México hasta Santiago de Chile, y en la cual pues esperamos reunirnos un grupo de profesionales en este tema y vamos a trabajar una parte sobre esta norma ISO 22301 que habla sobre la continuidad de negocio. Así como miramos que la gestión de riesgos es para identificar y atacar el riesgo, aquí es que ya el riesgo nos sobrepasó, que es el caso que nos espera para América Latina, querramos o no, por ahí, aunque tengamos ahí nuestros triangulitos grises de barrera de contención, vamos a darnos cuenta que por ahí hay algunos riesgos que sí nos llegan hasta el corazón de la empresa. Entonces, ¿de qué se trata esta norma? De que ya llegó el problema, como lo tenemos encima, que es el COVID-19, ¿sí? Tenemos que identificar esas amenazas, hacer un análisis de impacto de esas amenazas, tener un plan de respuesta y, por supuesto, mejor. Hoy en día, muchísimas empresas no tenían ni siquiera el análisis de riesgo, ¿sí? Y si no tenían ni el análisis de riesgo, menos hablar de una cortina. Algunas empresas que no se modernicen, ¿sí? Como contaba este amigo español, dice, mire, a mí me llamó el carnicero que le tengo 15, 18 años de comprarle, ¿sí? Me llama y me dice que si iba a querer la carne, ¿sí? La carne que consumo en la semana. Y él le dice, mire, sí, y sí la quiero. ¿Me la puede traer? No, usted venga a traerla, no le dice, no puedo salir. Si usted no me la viene a dejar, yo no le puedo comprar. Entonces, ese plan de respuesta es bien importante que lo tengan las empresas. ¿Qué respuesta voy a dar después? Porque el coronavirus no termina, espero en Dios que no termine con ninguno de nosotros, ¿verdad? El mundo va a seguir. El punto es, ¿qué otra amenaza yo puedo tener? ¿Sí? Porque si ya salió el COVID-19, pues puede salir el 20 o el 22. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Miren, esta norma salió 2018.
previendo qué era lo que podía pasar. ¿Sí? Riesgos y oportunidades externos para mañana. ¿Sí? Mañana, martes santo, y 2 meses para adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a tener nuevos paradigmas. Miren, querramos o no, ¿verdad? Esta situación ha trascendido fronteras y continentes, y entonces el mundo va a ser distinto, ¿sí? Bien, bien distinto a lo que somos. ¿Tenemos oportunidades económicas? Sí, acorde al estatus social. Eso no va a cambiar, ¿verdad? El tener herramientas electrónicas, pues le va a dar un trabajo al home office, ¿verdad? Le va a dar un empujón al teletrabajo, al e-commerce, si estamos en eso, ¿sí? Si no estamos en eso, pues va a seguir la misma problemática. Nuevos paradigmas sociales, sí, por supuesto. Miren, después de quedarse encerrado uno y haber perdido su libertad individual, estamos pensando en el bien común, vamos a escuchar, vamos a tomar en cuenta y vamos a ser muy conscientes de ese distanciamiento que tenemos, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a un estilo de vida. ¿Por qué? Porque vamos a ser más solidarios. Nos vamos a dar cuenta de que los grandes no siguen funcionando sí porque sí, porque necesitan a las personas, ¿verdad? Y los pequeños también necesitan del apoyo y del soporte y de la ayuda de los grandes. Entonces, va a haber como un balance, un nuevo estilo de vida, así ¿verdad? Nuevos paradigmas sociales, sí. Miren, piensen en una línea aérea. No hay en este momento. En un crucero, hay uno que han dado dando vueltas por ahí que no lo querían dejar que llegara a ningún puerto. El tema turismo, que era algo o ha sido algo bueno para los países. ¿Sí? Y en cosas más cercanas, un gimnasio, pues tampoco, ¿verdad? Un centro comercial, una maquila de producción, ¿sí? Y entonces, la gran mayoría de estas tienen un riesgo mayor, ¿sí? Esos riesgos se traducen a desempleo, ¿sí? Y ese desempleo, ¿verdad? Bajo su brazo trae un problema social, un problema de inseguridad, un problema de delincuencia, ¿sí? Querramos o no, ¿sí? Si una persona no tiene nada que hacer y nada que comer, pues igual se va a arriesgar a salir a la calle, ¿verdad? Entonces, de eso hay que tener cuidado. Tenemos una oportunidad electrónica, ¿sí? Una oportunidad electrónica, ¿sí? No tan lejano, van a salir educación en línea. Así que, ojo, universidades, ¿sí? El tema va a ser más virtual y menos presencial. Pero no se habían dado cuenta, ¿sí? Sí, usted tiene que ir a dar clase o tiene que recibir clase en un salón de clase, generando tráfico, generando un montón de cosas más, pero ahora va a ser más en línea, ¿sí? Nuevas herramientas de trabajo, ¿sí? Aplicaciones, el e-commerce, la publicidad digital, que va a llegar más rápido. En tema económico, el servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, me decía, mire, aquí en España, un grupo de personas que tenían motos se juntaron y sacaron una aplicación y ellos hacen mandados de todo, ¿sí? Y son los únicos que pueden circular y entonces las personas utilizan eso, ¿verdad? Nosotros, pues igual tenemos el Uber y N cosas más, ¿verdad? El Uber Eats y tenemos Hugo y tenemos otras aplicaciones, pero de la nada surgen, ¿sí? Servicio de traslado de un lugar a otro vía moto. Entonces, bueno, el modelo de negocio va a cambiar, ¿sí? Eh, Posicionar la marca también, ¿verdad? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Casi todo se debería enfocarse a un online, ¿sí? Todo lo que yo puedo ofrecer en línea, ¿verdad? Entregas a domicilio, eso es un gran futuro, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Sí, esta crisis está dura y va a seguir dura, pero también tenemos una oportunidad, ¿sí? Ahí es donde funciona el genio, funciona la creatividad, ¿verdad? Y eso, pues, nos debe dar al éxito. O sea, el mundo no termina con el coronavirus, ¿sí? Vehículos van a seguir existiendo, ¿sí? Ahora, el punto es, de la misma forma como hemos hecho las cosas,
Siempre no va a seguir así. El modelo de negocio, entonces, pues bueno, ¿sí? ¿Cuánto networking se puede hacer ahora? ¿Sí? A nivel corporativo, ¿verdad? ¿Cuántas aplicaciones maneja la empresa? ¿En qué canales se comunica? ¿Sí? ¿Cuánto acceso a las plataformas? Miren, yo he metido a plataformas de universidades que al final colapsan. ¿Por qué? Porque sí, es que todo estaba para hacer en línea, sí, pero ahora que se necesita que todos y todos los docentes a la misma hora, pero no. Entonces ahí se dan cuenta de que no habían hecho bien su análisis de riesgo por ahí o de continuidad de negocio. ¿Sí? Se necesitan plataformas para que funcionen, ¿verdad? Claro, que existen estas alternativas como esta, ¿verdad? De Zoom, pues está bien, ¿verdad? Pero el negocio, pues, va a cambiar. Y el marketing también, ¿verdad? A nivel a nivel operativo, ¿verdad? Nos enfoca hacia redes sociales, ¿verdad? Nos direcciona hacia redes sociales. Esto que hay que hacer, entonces, robustecer, ¿verdad? En ese marketing, en esas campañas de marketing, ¿verdad? Hacer online los servicios, ¿sí? Siempre va a haber personas, miren, los que no quieren cambiar van a querer, no, mire, queremos que sea presencial el curso. Así nos han dicho, vamos a dar un curso de auditores después de Semana Santa, de auditores líderes con norma, calidad, ambiente y seguridad de salud en el trabajo, con la 45, la 9, la 14 y la 45. De información de auditores. Pero mire, cuando lo den online, lo queremos recibir online. Perdón, cuando lo den en físico, queremos recibirlo en físico. Pero mire, en online va a ser igual de accesible, ¿verdad? Los mismos ejercicios y todo, y aprovechó su tiempo. Ahora, ay, sí, pero sí, y entiendo, las necesidades económicas cambian, definitivamente, pero ojo, que sea por eso y que no sea por no querer salir del método tradicional, porque eso es lo primero que tenemos que cambiar. Como último punto, ¿verdad? Por aquí, a decir, bueno, vamos a ser más humanos, ¿sí? Vamos a ser más humanos, vamos a ser más gente, vamos a ser coherentes, vamos a ser honestos, auténticos, a ser comprometidos, a brindar confianza. Nos vamos a poner en los zapatos de las personas. Y entonces, pues, sí, hay ese enfoque, ¿verdad? Hacer más personas nos lleva a una buena oportunidad, ¿verdad? Y hablo de oportunidad, no de oportunismo, ni de oportunista, ¿verdad? Una buena oportunidad para ser mejor. Entonces, para ir concluyendo, es necesario adoptar un nuevo tono, ¿verdad? Tenemos que reconsiderar los mensajes a transmitir, tenemos que ser más sensibles, ¿sí? Eso es ir más allá, ¿sí? Eh, ¿Qué nos toca? Son temas nuevos, ¿verdad? Eh, la innovación, nos toca la reinvención, eso es replantear otra vez un negocio, es partir de cero, es redefinir de nuevo el negocio, ¿sí? Y pues eso es lo que yo quería compartirles, ¿verdad? Una visión relativamente rápida, ¿verdad? Para contarles un poco sobre los sistemas en esto de gestión, ¿verdad? Riesgo. El siguiente tema, jueves 16, que es posterior a Semana Santa, voy a platicarles un poco sobre los riesgos psicosociales, ¿verdad? Que se generan, la dinámica positiva o negativa o conflictiva, cada quien sabrá cómo les ha ido estando confinados en donde estén, ¿verdad? Con sus, eh, con su gente, ¿verdad? Cómo se han llevado, es a veces difícil, ¿verdad? Poder coincidir en gustos, en comunicación y a veces eso genera esos riesgos psicosociales. Entonces, eso será la conferencia el jueves 16 de la tarde. No sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta. Sigue abierto el chat por ahí. Con gusto yo eh, les puedo contestar. Les pongo de unos 15 minutos. Si alguien tuviera alguna duda o
pues con gusto, ¿verdad? Aquí espero sus preguntas. Estoy a la orden. La presentación está en la página de INLAC, que ahí la van a poder bajar. www.inlac.org.gt. Ahí está la presentación. ¿Sí? Me apunto por aquí. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Sí, buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Buenas tardes, con Luis Villarroel desde Ecuador, desde Quito. De Quito, hola. Bienvenido. Nada, doctor, antes que nada felicitándole por su presentación y mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál Sí. serían sus recomendaciones a través de una gestión de riesgos enfocada sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que ahora se han visto con esta crisis que son las más vulnerables en el mercado en comparación con las grandes empresas multinacionales, etcétera? Ajá, muchas Bueno, gracias. sí, listo. Gracias. Bueno, habría que considerar primero que todo el tipo de pequeña y mediana empresa que sea. Sí, aquí hay distintos, ¿verdad? De distinto tipo. En temas servicios, digamos, tratar de utilizar un poco más tecnología, pero si es el tema de manufactura, porque pudiera ser alguien que haga comida, algún comedor, alguna cafetería, pues bueno, agilizar sus procesos, ¿verdad? Yo creo que de toda esta sacaba algunas conclusiones de esa reunión que tuve con los INLAC de América Latina. Es cómo reactivar la economía. Miren, es que ese es un menudo lío. ¿Cómo reactivar la economía? La economía se puede reactivar generando valor para quien va a consumir algo. Entonces, ¿de qué manera genero yo valor? Pues lo más simple es bajar precios, que es a veces mejor vender algo más barato que no vender nada. Eso sería como un principio. Pero también ver cuáles son las necesidades del cliente. Y muchas veces ese tipo de negocios funcionan porque decidió que vamos a poner una venta de comida, pero no porque ha estudiado al cliente, no porque conoce que quien le compra más es la gente de una fábrica que está cercana o algo. Entonces, creo que siempre el enfoque hacia conocer al cliente y la tecnología van a redituar en beneficio, ¿verdad? Y lo otro, pues, sería ver, reactivarse teniendo oferta, ¿verdad? Entonces, digamos, para sectores, eso estoy hablando de pymes, pero ya sectores mayores, ¿sí? Aquí hacíamos el comentario con mi hijo. Mirábamos cuánto vale el barril de petróleo, ¿verdad? Sí, está como a $25, que es el precio de un barril de cerveza, ¿verdad? Tal vez un poco. ¿Qué te dice este chuteando? No, no, en serio. La gente se está muriendo. Voy a poner Rosario. Sí, entonces, pues bueno, eso, digamos, hacíamos ese comentario, ¿verdad? O sea, un barril de combustible o un barril de cerveza, valen lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué es más importante? Pues en este momento, ni la cerveza ni el combustible, ¿verdad? O sea, ahorita queremos comida, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que nos demos cuenta, que ahorita es un borrón y cuenta nueva, partimos otra vez de cero. Entonces, todo lo relacionado con comida, ¿sí? Se le augura buen futuro, ¿verdad? Y después vamos a ir llenando las otras necesidades, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Igual nos la pueden escribir o pudieran. Eh, estoy justamente para eso, ¿verdad? Para resolverles dudas. Por ahí hay una pregunta, si va a tener evidencia de la asistencia, pues sí, vamos a
Vamos a mandarles esto, no hay ningún problema, ¿verdad? De haber participado en esto, sí, igual tienen la presentación. Eso es más que la evidencia objetiva, ¿verdad? Pero sí, sí se les puede enviar, no hay problema. Bueno, igual mi correo electrónico, si tuviesen alguna duda, pues si a alguien le da pena o algo, puede escribir leoneldelarroca@gmail.com, ¿sí? Está relativamente fácil, pero igual se los voy a anotar. Gmail.com. ¿Sí? Sí, por ahí también les va a llegar la del tema de riesgos psicosociales. También tenemos otras que vamos a hablar sobre la bioseguridad, vamos a hablar eh, sobre la FSC 22000, sobre el liderazgo, ¿sí? Sobre esta que les hablaba, de continuidad de negocio. Sí, son otras normas más que vamos a hacer, ¿sí? Para invitar a otra persona, pues pues puede mandar un correo, esa es una, o si no, meterse a la página de INLAC, que está ahí arriba, está la página web, o si no, mandar un mensaje aquí vía Facebook. Tenemos nuestra fanpage. Hay una fanpage de INLAC Guatemala, ¿sí? INLAC Guatemala. INLAC Guatemala, todo junto. Pueden encontrar en Facebook, ¿sí? Vía Facebook. ¿Alguna duda o pregunta? Pues de mi parte, darle las gracias por haberse conectado. Estamos por ahí a la orden. Igual espero, vamos a subir ahí la publicidad, como les digo, cuando tengamos el webinar con todos los INLAC. Vamos a hacer una presentación de 15 minutos por país para ver qué soluciones podemos dar para América Latina. Estamos ya trabajando en eso, ¿verdad? En todos los países y pues esperamos volvernos a juntar por acá. La mejor de las tardes, éxitos en sus trabajos y feliz tarde para todos.